Quiero decir, no estoy seguro si estás hablando inglés, pero soy no es lo mismo que soy Dios. Moisés, ante la zarza ardiente, pregunta, ¿cuál es tu nombre, Dios? ¿Quién le está hablando? Y Dios responde, yo soy quien soy. Diles que yo te he enviado. Según tengo entendido, el cristianismo no es una religión monoteísta. Sí, es monoteísta. Un estudiante musulmán presenta uno de los desafíos más directos de toda la teología cristiana. ¿Afirmó Jesús alguna vez ser Dios? Presiona a Cliff sobre el monoteísmo, las declaraciones yo soy, la Trinidad y por qué los cristianos creen que Jesús es más que un profeta. Cliff responde repasando las Escrituras, el encuentro de la zarza ardiente en Éxodo, las palabras de Jesús en Juan 8 y la reacción histórica de los judíos que lo escucharon. Vamos a sumergirnos en uno de los debates más claros sobre si Jesús realmente afirmó ser Dios. Me señaló desde la Biblia. ¿Algún versículo en el que Jesús mismo haya dicho, yo soy Dios o soy digno de adoración? Absolutamente. En Juan 8:58, Jesús mira el rostro de unos judíos monoteístas que creen que hay un solo Dios y dice, antes que Abraham naciera, yo soy. Los judíos no llamaban a Dios D-I-O-S. A Dios lo llaman Yahvé, Jehová, que es el verbo hebreo ser. Soy. Muy deliberadamente, Jesús tomó el nombre del Dios eterno y preexistente, yo soy, y se lo aplicó a sí mismo. Y no hubo confusión con sus oyentes. Tomaron piedras para apedrearlo por blasfemia. Segundo versículo, Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús dice, yo y el Padre somos uno. Una vez más, no hubo ningún malentendido entre los oyentes. Quieren agarrarlo y matarlo por blasfemia. Luego, después de su resurrección, Tomás dice, lo siento, no puedo creer que Jesús resucitó de entre los muertos a menos que pueda verlo. Entonces Jesús se presenta ante Tomás y le dice, aquí, toma tus manos y ponlas en las marcas de los clavos en mis manos. Pon tu mano y métela en la herida de mi costado. Y Tomás dejó de dudar y creyó. Tomás cae al suelo y dice, Señor mío y Dios mío. Y Jesús dice, ¿crees porque has visto? Bienaventurados los que creerán, aunque no hayan visto. Al aceptar la adoración de Tomás, siendo un judío monoteísta, Jesús está obviamente reclamando ser Dios. Así que esos son 3 ejemplos. Bueno, para el primero, quiero decir, no estoy seguro si hablas inglés, pero yo soy no es lo mismo que yo soy Dios. O que Él afirme que es digno de adoración. O que Él diga que Él y el Señor son uno. Quiero decir, Él está señalando hacia Dios, pero ¿es Él Dios? Esa es mi pregunta. Supongo que no me comuniqué con suficiente claridad, Señor. Él, Los judíos no llamaban a Dios D-I-O-S. Los judíos llamaban a Dios Yahvé, Jehová. Ese es el verbo hebreo ser. Moisés, en la zarza ardiente, preguntó, ¿cuál es tu nombre, Dios que le está hablando? Y Dios responde, yo soy el que soy. Diles que yo soy te ha enviado. De manera muy deliberada, Jesús tomó el nombre Yahvé, Jehová, y lo aplicó a sí mismo. Sin lugar a dudas, por eso los judíos recogieron piedras para apedrearlo. No porque él dijera, soy un profeta. Los judíos creían en muchos profetas diferentes, pero lo estaban apedreando por blasfemia. Entonces, según lo que entiendo por usted, ¿el cristianismo no es una religión en absoluto? sí, es monoteísta. ¿Cómo es eso? Hay un solo Dios, insistía Jesús. Él repitió el Shema de Israel. Escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es uno. Pero insistía en que este único Dios es 3 personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora bien, existía una secta de cristianos llamada los Ebionitas. Y eran los cristianos con los que habló Mahoma. Y los Ebionitas enseñaban que Jesús no formaba parte de Dios. ¿No es fascinante cómo Mahoma, entrenado por los ibnitas, concluye que Jesús no es Dios? Fascinante. Así que el problema es que no puedo entenderte. ¿Cómo es que 3 personas son una? ¿Puedes explicarme eso? Claro, si primero me dices cómo Dios es espíritu.
¿Cómo es Dios espíritu? Dios es uno, una entidad, y envía mensajeros a lo largo de la historia. Sí, Y envió mensajero tras mensajero. Cada vez que la religión se desvía de la verdadera religión, ok, Él envió otro mensajero. sí. ¿No es eso más sencillo? Ahora, Intenta responder mi pregunta. Cuando dices que Dios es espíritu, yo no estoy... Dios es espíritu. ¿Qué quieres decir? ¿Qué significa eso? Yo digo Dios es uno. Tú dices Dios es espíritu. ¿Tú crees que Dios tiene un torso, una cabeza, dos brazos y dos piernas? ¿O crees que Dios es espíritu? Dios es una entidad. ¿Qué significa eso? ¿Dónde está la entidad de Dios? Él no se parece a nada que veamos. Él no se parece a nada que podamos sentir, imaginar o comprender. Bien, dijiste que Dios era una entidad. Yo no dije eso, tú lo dijiste. ¿Qué quieres decir cuando dices que Dios es una entidad? Es decir, Él es uno. Él no es tres personas. Él es solo uno que envía mensajeros. Sí, uno es uno. Ahora, háblame de esta entidad en la que crees, llamada Dios. Esa entidad que creó los cielos y la tierra, que me creó a mí y a ti, que envió a Jesús, Moisés, Abraham, Adán, Noé y a Mahoma, el último mensajero. Está bien. Si lo que dices es verdad, que esa entidad Dios, yo nunca usaría la palabra entidad porque no tengo idea de qué quieres decir. Lo siento. Para mi inglés, estoy intentando... Pero luego te pregunté, explícame qué quieres decir cuando dices entidad y aún no lo has hecho. Dije uno. Sí. Bueno, eso no es una entidad, uno. Bueno, eso es mejor que tres personas. Eso es porque eres un ebionita o musulmán bien entrenado. ¿Qué es la ebionita? Estás usando... Los ebionitas son los cristianos que eran sectarios, que malinterpretaron la afirmación de Cristo de ser únicamente Dios y que enseñaron a Mahoma que no, Jesús no es Dios, y Mahoma lo creyó. Entonces, déjame hacerte otra pregunta. Entonces, ¿Dios envió mensajeros antes de Jesús? ¿Sí? Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre Moisés, Abraham y Jesús? Muy simple. Moisés y Abraham eran seres humanos, igual que tú, yo y Mahoma somos seres humanos. Sí. Jesucristo afirmó ser más que un ser humano. Él afirmó ser Dios en forma humana. Eso es lo que tú piensas. Bien, déjame Hacerte otra pregunta. hacerte otra pregunta. ¿Por qué crees que Dios eligió crear a Jesús sin el Padre? Dios no eligió crear a Jesús. Jesús es el Dios eterno, sin principio ni fin, quien en un momento dado, hace 2000 años en nuestra historia, eligió convertirse en un ser humano. Un ser humano sin un padre humano. Así es, nació de una Virgen María. ¿Y tú crees eso como musulmán? Me alegra decirlo. Sí, yo creo eso. Y creo en Jesús y en Moisés. No, tú no crees en Jesús, tú crees en un profeta llamado Jesús. Sí. Pero ese profeta afirmó ser Dios, lo que significa que cuando piensas que es un buen profeta, estás equivocado. No es un buen profeta, es un falso profeta. Él es de los primeros hombres que pisaron sobre la tierra. No, señor. Él fue un blasfemo, y tú lo sabes, porque afirmó ser Dios. Y la única manera en que puedes escapar de eso es insistiendo en que un hombre llamado Mahoma, que vivió más de 500 años después de los hechos, fue más preciso al revelar a Cristo que los testigos presenciales que lo vieron y escucharon. Ese es un salto intelectual que yo nunca estaría dispuesto a dar. Volveré al punto de que Dios envió profetas antes de Jesús, ¿verdad? ¿Sí? Porque eligió tener un hijo para que viniera a esta tierra. Y antes de eso envió profetas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué eligió enviar a su hijo? Porque Dios, que es justo, entendió que para perdonar a las personas, la pena por nuestro pecado tenía que ser pagada. Y así, Él se hace hombre en Jesucristo, muy claramente, para salvarnos de nuestro pecado. Pero Él no puede salvarnos de nuestro pecado simplemente diciendo, ¡puf! Estás perdonado. La pena por nuestro pecado, que es la muerte y el infierno, debe ser pagada, y Cristo pagó esa pena en la cruz. Dos cosas. Una, dijiste que Jesús pagó por nuestros pecados. ¿Verdad? ¿Cómo es eso justo? La segunda cosa, piensas que Dios no está dispuesto o no es capaz de perdonarnos por el simple hecho de que somos su creación. Señor, Dios es un juez. Él es el juez justo. Y Él ha decretado, Que la... pena por el pecado es la muerte. Alguien tiene que pagar la pena por mi maldad.
O yo voy a pagar la pena por mi maldad, o voy a aceptar el pago de Cristo por la pena de mi maldad. Cuando Él murió en la cruz por mí, no hay nadie más que pueda pagarla, porque tú eres un pecador, igual que yo soy un pecador. Así que, o tú y yo pagamos por nuestro propio pecado, o el juez justo ha ofrecido un sacrificio Él mismo en Cristo, en la cruz, como el pago justo.